Buenos días. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Bueno, escuchen. Probando. Buenos días, buenos días. Probando, buenos días. No, qué alegría nuevamente estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Por manifiesto mi amor por esta congregación. De verdad que es un grato privilegio. El Señor me permite poder compartir con ustedes su santa palabra. Bueno, hace 8 días habíamos iniciado el primer capítulo de una serie denominada El pecado. Habíamos supuesto la meta de entender un poco la definición del tema del pecado. Hoy, si nos lo permite, en su soberanía podamos trabajar el tema de los objetivos de la tentación. Luego, ya el Señor nos dispondrá una fecha para ver cómo puedo saber si hay un pecado y terminar cómo no me voy al infierno. Rápidamente, la idea era, pues, en este momento, reconocer qué es el pecado, identificar cómo llega el pecado a nuestras vidas y cuándo realmente es pecado, cómo evitar la condenación eterna y estar seguros de la obra de Cristo. Vimos, dentro de las definiciones de lo que era el pecado, que pecar es una transgresión a la ley de Dios y es rebelión, propiamente contra Dios cuando peca. Y veíamos un poco acerca de Génesis 3, que habla muchísimo acerca del tema de la desobediencia. Algo importante que creo que nos quedó muy claro ese domingo es que el pecado lo heredamos, ¿sí?, de parte de nuestros padres iniciales en Adán y Eva. Luego hablamos un poco acerca del pecado imputado, que ya fue como la oficialización a la luz de la ley de Dios, donde ya se te podía señalar, por decirlo así, de que estabas transgrediendo algo que ya Dios había manifestado que iba en contra de su voluntad y lo que Él deseaba para nosotros. Vemos también, sigue pasando por favor, que aparece en escena nuestro amado Señor Jesucristo, al cual Dios imputa, es decir, pone a la cuenta de Cristo todos nuestros pecados. Luego, algo con lo que tenemos que batallar constantemente es el tema del pecado personal. Entonces vimos los 3 tipos de pecados sobre los cuales nosotros naturalmente en nuestra vida estamos cargando. ¿Sí? ¿Qué es el pecado heredado, el pecado imputado y el pecado personal? ¿Sí? Nos dimos cuenta que la paga del pecado es muerte. Vemos en Apocalipsis de que esa muerte no es solamente física, sino que también es espiritual. Quedamos completa, quedamos un amén. ¿Estamos con el Señor o no estamos con el Señor? ¿Creemos en el Señor? Ok. Es un pecado espiritual, pero al final podemos obtener la redención por parte de nuestro amado Señor Jesucristo, que es cuando consumó todo el plan, nos dice en amor acá en la tierra, para abrirnos los puertas del cielo y tener la oportunidad cada uno de nosotros, a través de nuestra fe puesta en Cristo, de poder compartir con Él la gloria y una vida eterna. Entonces hoy vamos al tema, vamos a continuar con el tema de los objetivos de la tentación. Entonces vamos a orarle al Señor para que tengamos este momento. Como decía ahorita el hermano Ramón, creo que es una estadística cruda. Solamente le otorguemos al Señor como congregación 3 horas a la semana. Y ahorita leíamos en la canción de que Dios cuida de mí. ¿Será que Él también saca
una horita, 2 horas, o está 3 horas solamente cuidando. Yo creo que Él es permanente, permanentemente está cuidando de cada uno de nosotros. Y nosotros le respondemos, pues ahorita, bueno, en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos tener ese deseo y esa necesidad de seguirle buscando, de intimar un poco más con el Señor, de tener una relación más estrecha con Él. Todos la necesitamos, porque en el momento en que bajamos nuestra guardia, es donde este tipo de situaciones se empiezan a presentar en nuestras vidas. Y quedamos débiles, completamente débiles, a merced de un pecado que permanentemente está corriendo como el viento, todos los días, con un autor que no quiere que ni tú ni yo disfrutemos del gozo y de la paz de estar con nuestros hermanos en Jesús. Entonces oremos. Bendito amado Dios, queremos darle gracias nuevamente por este momento. Quiero pedirte, Señor, grandemente que seas tú, Señor, que sea tu palabra la que brille, que sea tu palabra, Señor, la que llegue hasta lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Haz Dios de este cuerpo miserable, Señor, de esta carne miserable, un instrumento, Señor, para llevar tu santa palabra, Dios, como tú así deseas que yo. Dios, tú eres el dueño absolutamente de todo, Señor, de la alabanza, de la oración y de la creación. Y aquí, Señor, todo el honor y toda la gloria. Y aquí, Señor, guardamos nuestra esperanza, de esa vida eterna que has prometido, Señor, a través de tus santas escrituras. Pido de todo corazón, Señor, que podamos comprender un poquito más, que podamos llevar algo, Señor, en nuestro corazón cuando partamos a casa. Y es aquí, Señor, que con este propósito nos disponemos en este tiempo para que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe y nos aliente, Señor, a continuar cada día más en una relación estrecha contigo. Gracias, bendito amado. En tu mano nos encomendamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los objetivos de la tentación. Y vamos a iniciar, por favor, leyendo, vamos a las Escrituras. Y vamos a leer, por favor, el capítulo 3. Y vamos a concentrar en unos 7 versículos específicamente, que nos pueden dar una especie de idea o una analogía respecto a lo que es los objetivos de la tentación, que es uno de los pasos a pasos que nos van a llevar, desafortunadamente, a incumplir, a transgredir, a ser rebeldes ante lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces, así dice el Señor, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a ver este apartado que nos muestra el Señor y cómo podemos relacionarlo respecto a los objetivos de la vida. Yo quisiera que por un momento cerráramos todos nuestros ojos y pensáramos en las palabras que a continuación voy a describirles. Entonces, si tienen, por favor, cerramos un momento nuestros ojos y pensamos muy internamente entre nosotros qué podría suceder. Llega un momento en la historia de un hombre donde lleva una vida normal, cree que es seguidor del Señor, conoce la escritura del Señor, quiere ser bueno ante los ojos del Señor.
De repente, estando en casa, recibe una llamada de un amigo, le invita a salir a tomar un café. Este amigo le dice, no, probamos un momento. Este hombre no ve nada de malo en la invitación. Pero cuando se encuentra con él, no se ve propiamente en una cafetería, sino que se ve en un bar. El amigo le dice, toma una cerveza, no hay ningún inconveniente. Es solamente para la cena. Pues le parece que no está mal. Aunque al principio se reniegue y dice, no, creo que esa cerveza no me la debo de tomar porque podría llevarme a algo más. Pero inmediatamente el amigo le corta y le dice que no es ningún inconveniente. Llega a las 3 de la mañana, ya ha pasado más de una cerveza y se ha tomado por lo menos 20 cervezas. Así inicia la historia. Hermanos y hermanas, ahí con los ojos cerrados, ¿cuántas veces has recibido invitaciones de las cuales podrías pensar, no hay nada de malo en ello? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, han pensado y se han detenido por un momento, por un instante, que lo que podría seguir va a ser algo que va a estar mal ante los ojos de Dios? Será siempre, antes de dar un paso, estoy pensando qué es lo que quiere Dios para mí. Le pregunto, Dios, ¿será que lo que voy a hacer aquí te agrada? Aunque al principio pareciera que no tiene nada de malo. Piensen solamente un segundo, ¿cuántas veces ha pasado en su vida ello? Donde has dado ese paso desarmado, tranquilo, confiado, de que después nada va a pasar. Solo un segundo, quedémonos un instante pensando en ello. Bien, queridos hermanos, abramos nuestros ojos. La tentación es algo que dentro del estudio del pecado, pareciera algunas veces que no se le da la importancia que amerita. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta de una pequeña descripción de cómo la tentación forma parte de un ingrediente muy importante que nos lleva al pecado. Leemos acá en Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era, ¿cómo era? Astuta. ¿Sabe que no estamos hablando de Kuwait y de cosas? Está diciendo, la serpiente era astuta y continúa la palabra del Señor diciendo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, como dice el Señor, esa serpiente era la más astuta de todo lo que en el campo había sido creado. Entonces estamos hablando de que el primer personaje que entra dentro del campo de la tentación no era cualquier cosita, no era cualquier animalito que ahora vemos que se amasca y si uno se descuida lo muerde, no. Esta era en verdad un animal sorprendente en ese momento. Ya después podemos confirmar en Apocalipsis. Debo de recordar, hijo, tráeme por favor el cuaderno, se me olvidó el cuaderno. Bueno, lo apuntes. Que la serpiente era el mismo Satanás. ¿Sí ven? Eso lo podemos confirmar luego en Apocalipsis. Gracias. Solo voy a tener un buen sol ahí al lado. Entonces podemos ver, queridos hermanos, el tema de la tentación no inició en la historia de la humanidad de cualquier manera. No fue un chiste, no fue nada casual, fue algo previa, completamente planificado. No hay tentación, que nosotros suframos en nuestra vida que no lleve detrás el plan de ese autor que qué pereza mencionar. Que no somos de los que andamos mencionando a toda hora a ese personaje. Pero sabemos que no descansa, sabemos que es un devorador, sabemos que es y no baja la guardia, cosa que por el contrario nosotros sí hacemos. Y les puedo asegurar, y lo digo por mí mismo, permanentemente bajamos nuestra coraza, permanentemente bajamos nuestra armadura y permanentemente estamos expuestos a que la tentación
de una manera, igual que la serpiente, nos lleve a cometer el delito de pecado, transgredir y ser rebeldes ante la voluntad de nuestro amado Dios. Hay muchísimas mentiras en estos momentos que quizás para los hermanos maduros que llevan tantos años en el Señor, quizás no les toque muchísimo el tema de que hay tanta mentira que nos quieren hacer ver que Dios es amor. Dios es amor se volvió una frase hippie. Una frase hippie. Porque Dios es amor. Yo hago esto, Dios es amor. Que cometí un gravísimo error, Dios es amor. Y viene la frase Dios es amor en los carritos, en los arbolitos, lo vimos en el cemento, lo vimos por todos lados, Dios es amor. Eso, no es que Dios no sea amor, Dios es amor. Pero Dios también es justicia. Es la parte que nosotros, al conocer un poco la palabra del Señor, nos lleva a entender de que esa balanza de amor y de justicia permanece perfectamente balanceada. Y que Él es santo, santo, santo. Y que Él no comulga con el pecado. Y como decía ahorita el hermano Ramón, ¿cómo está esa comunión nuestra con el Señor? En la cual la armadura debe permanecer siempre firme, siempre alerta ante los constantes ataques del enemigo. No es por volverse uno alarmista, pero es que el resultado al final siempre, siempre tiene la razón. Nos equivocamos por nosotros mismos desde el principio, antes de llegar a cometer el pecado. Entonces hay una serie de mentiras donde nos dicen que mantengamos siempre la calma, de que Dios no es que cuando tú estás pecando, Dios no esté mirándote, que te vergüenza. Nosotros sabemos que Dios nos ve, siempre. Pero nos quiere meter, o nosotros mismos nos metemos el pecho de que Dios no está ahí cuando estamos pecando. Sí, Dios está ahí con nosotros. Dios nos está mirando. Díganme ustedes cómo podrá sentirse Dios viéndonos nosotros haciendo cualquier cosa, lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo podrá sentirse Él? Ha salido que entregó a su Hijo precisamente para lavar la culpa de esa persona que en ese momento, conociendo cómo es el plan de Dios, aún sigue con él. Qué vergüenza, me abrazo conmigo eso. Comienza desde mi vida como cristiano, desde mis propios pecados. Porque sé que si el Señor Jesucristo hubiera estado al frente y yo hubiera tenido a esa mujer, y el Señor le hubiera dicho, el que esté libre de pecado y la primera piedra, creo que el primero que se la suya. No podría cuidar de la vida. No podría hacerlo. No lo tendría. No tendría la capacidad de hacerlo. Y no sé cuántos de ustedes pudieran hacerlo. Pero si no, no se preocupe. Dios conoce el sistema, sabe cómo es humano. Él sabe lidiar también con eso. Pero no nos engañemos, que Dios es amor y que va a permitir cualquier aberración, cualquier cortinada que nosotros hagamos. No lo va a permitir porque no comulga con el pecado. Entonces Dios es amor, no es Dios tolera mi pecado, no es Dios acepta lo que yo hago, no. El Señor está ahí permanentemente trabajando para que nosotros podamos vivir de a poco un proceso, un progreso. Y me decía, yo no me meto al cristianismo porque uno no cambia de una, yo nadie cambia de una. Esto no es un transistor, puedo prender y apagar la luz. Entonces, estoy en la oscuridad, me vuelvo cristiano, enciendo la interruptor y ya. Soy luz. No. Es. Entonces, la tentación, volviendo al tema de la tentación tiene unos procedimientos muy sutiles, muy diplomáticos, muy inteligentes, muy tácticos, muy bien planeados, de cómo hacer que llegue a tu mente, cómo hacer que llegue a tu corazón, y cuando tú lo recibes, es dulce, lo recibes sabroso, es muy bueno, porque es que él no llega a las patadas. Ustedes se imaginan donde la maldad, donde el pecado llegara a las balas a nuestras vidas. ¿Qué haríamos nosotros? Rechazarlo. Y si inmediatamente rechazamos el pecado. Él no llega así. Él llega de una manera tal que provoca algo familiar.
Y por eso no te llega. Para Eva, ver una serpiente era algo normal. Era parte de la creación. Era algo que no era raro. No era raro para ella. Ahora, no sabemos, o no he visto un estudio donde pueda aclarar por qué la serpiente hablaba. Cómo la serpiente hablaba. Creo que eso ya es otro tema, otra investigación. La serpiente habla en información. El hecho es que el Señor acá nos confirma en su palabra de que hubo una conversación sostenida entre la serpiente y Eva. Hubo una conversación. Yo no soy quien para decir cómo se comunicaron telepáticamente, por señas o por alguna cosa. No. El hecho es que Eva recibió lo que la serpiente le estaba comunicando. Entonces, como ustedes ven, pueden ver, la serpiente era muy astuta. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Para Eva, esa figura era tan familiar que, ¿qué hizo? Descargó su aventura. No se previno. Como cuando ustedes, ay, ese vecino, uy, no, ni se me arrima ese vecino, porque tiene una fama. Y cuando se le arrima al vecino, ustedes son todos prevenidos. Todos son prevenidos. Ahora, que mira a salir, que mira a decir, o que chile mira a contar, uy, qué pereza. Y eso uno ahí como que, ¿cierto? Como prevenido. ¿Verdad? Pero es que resulta que el que llega con la tentación, llega con todos los fierritos para que tú caigas. Redondito o redondita, comienzas ese pecado. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esa es la gran mentira que el mundo nos diseña. Y es que se toma el trabajo de hacer de que caigas. O cuando alguien empieza con un problema diabético, ya le vuelve una leucemia y no entendió por qué. Entonces, en su forma de alimentar, el Señor decía que lo que mataba era que lo que entraba, no lo que salía. Y miren que hasta en el tema alimenticio es así. Yo creo que nos mata a nosotros. Es lo que comemos. Y aquí te dicen, no comas algo con azúcar. Ustedes no ven que ahora le provoca como comer carnes con más ganas algo con azúcar. ¿Sí ven? Es que tu colesterol está alto. Pero resulta que ahí sí te dieron ganas de comer chicharroncito, de comer una... Yo no quiero mencionar ahorita porque ahorita está hablando. Pero el tema es que cuando la tentación llega a tu vida, llega en una multiforma de sabores, tamaños, colores, que se sabe plenamente por un plan que hay concebido que a ti te va a causar algo, un deseo, algo te lo va a producir. Tu armadura no está previamente puesta, no tienes desarrollado a través de la palabra del Señor, a través de del mismo cuerpo de Dios, muy posiblemente vayas a caer igual que lo que pasó con Eva. La serpiente le habló, y para Eva era algo completamente normal. Era normal, era familiar, ¿ven? Era muy familiar. Entonces la tentación, hermanos, puede llegar incluso a través de tu esposo o de tu esposa. Pero es que mi esposa, ¿cómo así? Es que fue una pecadora. Usted dice que mi esposa es una pecadora. No, estoy diciendo que tu esposa es una pecadora, tu esposo es un pecador. Puede ser que en medio de nuestra actividad, en nuestra vida, consideremos que algo no es tan grave. No, es que eso no es tan grave. Oye, si hoy nos quisimos levantar a las 11 de la noche, no fuimos a la iglesia, pues no voy a perder la salvación por eso. Ese día se levantó ella de mal genio y dijo, yo no quiero ir por allá, pero no es porque no me guste, sino porque, ay, tengo dolor de cabeza. Y entonces, ¿qué? Si faltamos hoy, entonces vamos a perder entonces la salvación. ¿Qué está uno? No, mira, no. Vamos a perder la salvación con eso. Me cojo, calladito y ahí nos quedamos. ¿Qué es eso? Una tentación. Es una tentación no venir. Domingo, ustedes saben. Yo no sé si es algo que viene diseñado por parte del Señor, pero ustedes no ven que casi todos los domingos hace calor. Domingo normalmente tiene sol. Yo no sé si es que el Señor sabía de que, obviamente lo sabe, que usted imagina un domingo frío, y un domingo bien frío.
iba cobijadito ahí con la esposa, bien rico, ustedes en su camita bien rico, frío bien tremendo, ya mirando la hora que dicen para la iglesia. Ay, no, eso de verdad que es una lucha. Pero miren que no, que todos los domingos son domingos calurosos, buenos, chéveres, con el sol brillando. Es una gracia de Dios. Entonces, hermano, puede llegar la tentación también a través de tus amigos, a través de tus compañeros de trabajo, puede llegar a través incluso de un hermano en la iglesia. Oigan, a través de los hermanos pueden llegar las tentaciones. Y llegan las tentaciones. Un día te viste un programa de televisión y no quisiste entrar a través de la palabra de Dios, es particioso. Eso mirar a través de la palabra de Dios y lo que estaba viendo era malo, era bueno, era que no le gusta, ¿no? Pues yo no veo como nada de malo. Ustedes se imaginan cuántos sermones estudiando la Biblia. Uy, caramba, eso de verdad que le lleva a uno muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Y una cosa es leerla y otra cosa es comprenderla. Sí, y después cuando hablamos de interpretación. Y aquí empieza con las palabras raras, Oscar. Entonces, una hermenéutica y empieza a hacer una serie de interpretaciones contextuales de la. Ya, Oscar, no más, porque no voy a leer la Biblia de esa manera, olvídate. El Señor me va a mostrar de qué manera hacerlo. Está bien, cada uno tiene su forma de estudiar la Biblia. Pero que podamos nosotros decir de que conocemos palmo a palmo, letra por letra, lo que Dios quiere que hagamos nuestras vidas, créanme que nos falta muchísimo. Tendríamos que ser muy viciosos para alcanzar a comprender qué es lo que realmente es bueno y qué es lo que realmente es malo para. Entonces nosotros nos basamos en un fundamento, ¿cierto? O sea, nosotros nos basamos en ciertos apartados, sobre todo del Nuevo Testamento, porque, uy, Dios, entonces en el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con el Nuevo? Las órdenes que le da Dios al pueblo de Israel, ¿qué tienen que ver conmigo? Uy, Dios mío, vamos a decir marañanos. Por favor, si tienes esa pregunta, ahí está el hermano Ramón, y con mucho gusto le va a contestar cualquier tipo de pregunta. Yo lo único que hago aquí es generar inquietudes, a que le pregunten al hermano Ramón, con mucho gusto le respondo. ¿Cierto, hermanito? Ok. Entonces, hermanos, la tentación definitivamente viene por algo familiar. Y no va a ir, pues, un personaje que yo no conozco a pintarme alguna cosa y yo me no, hágale. No, me llegan con mucha confianza, y me plantea algo, yo me desarmo porque creo que esa persona no viene con mala intención y tenga, en algún momento nos va volviendo la maraña, ya no es tentación, ya estoy metido en la red del pecado. No me doy cuenta, sino cuando ya empiezo a sentir esa pérdida. ¿Y esa pérdida es cuál? La pérdida del gozo y la paz que tiene uno cuando tiene una buena relación. ¿Ven? Continuemos. Entonces, la primera parte es que la tentación llega por vías muy familiares. O sea, la tentación no nos va a llegar. Oiga, por eso sería como pues pensar uno que un extraño pero va a hacer caer a nosotros en pecado. Entonces, pues, ¿quién está subiendo eso ahora? ¿No te pegas con la mano? Cuidado, bro, siempre. Puede ser. Nosotros no podemos ya. Se supone que vamos aprendiendo y estamos en el camino y no podemos ir cayendo de una manera infantil en el pecado. Yo creo que ya vamos como adquiriendo un poquito de corazón. Pero la tentación llega muy familiar. Y la tentación, ustedes pueden ver acá, la tentación es muy sutil, tremendamente sutil. Miren ustedes cuando le dicen la segunda parte del versículo 1, cuando terminamos diciendo que el campo que Jehová Dios había hecho, dice ahí, continúa, la cual dijo a la mujer, ella en esa forma como va llegando, no llega de cualquier manera la pregunta, con que Dios, no sé si lo digo incluso por el tonito, porque si cuando le hablan por el tonito, uno ya como que también se previene. Yo creo que hablo todo bonito diciendo, ay, porque Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del lugar. Como llegar a cosas infinitas. ¿Qué es lo que dijo Dios? Es sutil. Hay una niña allí. Sí, una niña muy querida. La conseguiría. Ay, que ella vive sola. Ah, no, que vaya mi esposa. No, que vaya mi esposa. No, pero mi esposa no puede matar. Ay, sutil es la tentación. La tentación juega inteligentemente. No piensen
Hay veces que le metemos también la mentira de que el pecado, de que la tentación son como medio brutónicos, son como agresivos, son como... No sé, la tentación llega suavecito, inteligente. De hecho, si hablamos de ellos, yo quería hablar de Señor, pero imagínense. Ese no es el que llega con la cola, con los cachos y todo horrible, con la tentación así. Ah, de una está perdiendo el hombre. Él llega hasta un señorazo hablando elegante, hablando educado y conociendo muy bien la palabra de Dios, porque llegas hablando de la palabra de Dios, porque él la conoce, que la tergiversa, que la manipula y la mueve a conveniencia de él. Nosotros, y nosotros caemos en ese rollo, ya es falta de qué? De estudio, ¿cierto? Ya es falta de estudio. Pero es tan importante que conozcamos bien la palabra del Señor y entendamos cuando le están diciendo una mentira. ¿Recuerdan lo que dijimos hace 8 días? Esa persona me preguntaba si ustedes que tienen la verdad en su iglesia y el otro que tiene la verdad en su iglesia. Entonces preguntaba, oiga, ¿cómo así? Entonces, ¿quién tiene la verdad? Me decía él. Pude decirle, vaya a las escrituras, sepa quién está diciendo la verdad. Porque a mí no me va a creer, pero vaya a las escrituras, a ver si nosotros tenemos algo distinto de lo que dice el Señor en su santa palabra. Entonces, hermanos, la tentación es sutil. Pero una pregunta, continuamos. Resulta que cuando hablamos de que la serpiente era sutil, porque evidentemente viene con un plan, ya venía con un plan, la preguntita no le salió así de la nada. La preguntita tenía veneno esa pregunta. Lo que quiere saber exactamente qué pensaba Eva respecto a ese tipo de situación. Es lo mismo cuando te dice vamos a ganarnos un dinerito fácil. Ganémonos esa platita más. Ahí ya nos han enseñado que para conseguir la platita hay que moler, ¿cierto? Eso nos han enseñado. Pero llega y dicen a uno, no, es que casi no tiene que hacer nada, llega este maleticito por ahí y se gana un platacito y empieza a dar uy, yo quedo para platica, yo quedo para la leche, yo quedo para esto, yo quedo para lo otro, y este no me está ofreciendo el voy como cayendo. Miren, sutilezas. Se sabe por dónde se ataca. Los problemas económicos sutilmente te van a llegar tentaciones por el lado económico. Tu problema familiar te van a llegar sutilmente tentaciones por el lado familiar. Si tu lado es que todavía no conoces mucho la palabra del Señor a través de una película, a través de Netflix, a través de todas esas cosas, vas a caer. Se sabe previamente por dónde te llega. Todos somos universos completamente distintos. Unos dirán, a mí esto no me toca, a mí eso no me enfada, a mí eso no me hace caer, a mí por eso. Pero hay algo dentro de ti que va a tocar tu tentación. Si no estás preparado en ese momento para actuar, te vas a dar cuenta que en un momento a otro estás en la red y estás atrapado en todo. Entonces, uno de los objetivos de la tentación es que cambies tu idea acerca de lo que es Dios. ¿Y cómo podemos nosotros mostrarlo en la escritura? Dice así, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Miren una cosa, conocía exactamente la palabra del Señor, porque ¿qué decía ahí? La serpiente le dio a entender que Dios le había dicho que no comiera de ningún árbol. Pero Eva sabía perfectamente de que Dios no había dicho eso. De hecho, en Génesis 2:17 el Señor les dijo así, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor no le dijo, no coman de ningún árbol. Ahora le dijo, hasta el guayabito, hasta el manguito, hasta la piñita, hasta coman de todo eso. Lo único que le estamos pidiendo es que no coman el árbol del bien y del mal. Pero ya la serpiente astutamente, de una manera sutil, quería confundir a Eva, diciéndole, vas a que el Señor te comiera de tu mano. Ya conocía la palabra. Y muchas veces a nosotros nos está pasando eso. Entendemos exactamente que no podemos hacerlo. Diga, pero lo hacemos. Pero lo hacemos. Porque vamos, ¿qué nos pasa? Luego dice acá, ella de momento, ella no se dejó engañar por la serpiente. Quiso hacer. Ella sabía lo que Dios había dicho. Y le responde con verdad. ¿Cómo le responde ella? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa fue la orden que dio el Señor. Pero la serpiente quería ya empezar a manipularla diciéndole otra cosa. Dice, descontando de una vez lo que Dios le había dicho. Miren que quería cambiar lo que Dios les había dicho, ya quería cambiarlo hacia algo que podía ser ventajoso para él. Entonces dice así, la serpiente obviamente no se dio por vencida, ¿y qué le responde? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Oiga, resultó pues que la serpiente sabía más que Dios. ¿Y ven ustedes cómo es la tentación? Uno dice, Señor, uno le dice a una persona, es que yo no puedo hacer eso, es que a Dios no le gusta. Y el otro atrevido que le dice a uno, Dios eso no le importa, es que Dios es amor. ¿Y ven? La justificación. Y es que la tentación es dulce. El pecado es dulce mientras se prueba, pero es amarga cuando se digiere. Muy amarga. Es doloroso. Sabe muy bueno al principio y después sabe horrible. Le cae uno supremamente mal. Entonces, como ustedes pueden ver, la serpiente no se dio por vencida y dijo a la mujer, no moriréis. Oye, fuera de eso dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren lo atrevido que la serpiente en este momento. Le miente a Eva, diciéndole que consumiendo de ese fruto sería como quién, como Dios. Oiga, un sentimiento que ya tenía este animalito, ya lo tenía adentro, que sabemos muy bien quién era lo mismo que deseaba, ser como Dios. Él quería. Acuérdense que hablamos de que todo comenzó con ese deseo de él de ser como Dios, y trasladó ese pecado ¿a dónde? Al huerto del Edén. Y del huerto del Edén lo trasladó hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces podemos ver una cadena de sucesos. Entonces dice que vas a ser como Dios. Y hoy podemos ver en muchísimas culturas, quizás en la de nosotros no mucho, pero podemos ver en muchas culturas que dice la gente, no es que Dios no existe, yo soy Dios, porque se ha escuchado y lo vemos en redes, yo soy Dios, no es que a mí nadie me creó, yo soy Dios o soy una parte de Dios, pero una parte como nosotros lo creemos, una parte de que ellos son como unas invenciones humanas, de que la evolución, que los extraterrestres, el tema de las sectas, y al final lo más fácil es decir, Dios no existe, nosotros somos semilla y vamos creciendo, y ahí vamos llegando. Entonces, como ustedes pueden ver, ese tipo de situaciones lo que quieren hacer es como pulir un poco, como quitar la pelusa de que cuando tú pecas, bueno, es que el pecado no es tan grave. Y hermanos más aventados, capaz de decir que tú como cristiano tienes la libertad de pecar porque no es que Cristo te perdona. Es más terrible todavía, porque a conciencia pecar es algo mucho más terrible. Perderás tu salvación, pero créeme que la escuela que te va de para adelante es una escuela bastante dura, que no hay nada más bonito que andar con el gozo y con la paz del Señor en el corazón. Entonces, ¿para qué andar por el camino difícil? Ahora, ya estaba cambiando la tentación, estaba cambiando el pensamiento de Eva, y eso es como nos damos cuenta. Miren eso tan tremendo, donde dice cambió la forma en que vio el árbol prohibido. En otras palabras, cambió la forma en que vio el pecado. Oh, el pecado. Miren ustedes lo que dice acá Eva. Y vio la mujer que el árbol, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vieron ustedes que algo que ella sabía de que era un pecado,
el tomar en desobediencia de ese árbol que Dios claramente le había dicho que no comiera, después de las palabras sutiles, familiares y engañosas de la serpiente, cambió la forma de ver, primero, lo que Dios había dicho. Oh, eso no es lo que Dios quiere decir. Hay interpretaciones hermosas, sobre todo de las sectas, cuando interpretan a su manera. Y eso está pasando ahora. Segundo, cambió la forma en que vio lo prohibido. En este caso, ¿qué? Cuando tú echas el pecado y ves la tentación, bien preparada, ya ese pecado, ya no lo ves como tan terrible. Es que no es terrible, ese pecado no es tan terrible, a mí no me va a pasar nada. Miren la forma en que la tentación llega, inteligentemente, estructuradamente, y combate esas áreas que tú tienes que necesitas fortalecer. Todos tenemos áreas que tenemos que fortalecer. Miren que ella despreció la advertencia de las consecuencias que le traerían el consumir de ese árbol. Ella lo hizo. Ella cayó en la tentación, cayó en las palabras venenosas de la serpiente. Es así como tenemos también igualmente al lado nuestro serpientes que nos hablan y nos hacen ver que el pecado es dulce, que el pecado es sabroso. ¿Sí? Eso le pasó, igualmente le pasó a él. Este árbol era intocable mientras estuvo en la palabra del Señor. Era innegociable mientras la palabra del Señor estaba en su mente. Pero apenas permitió la cucarachita, el gusanillo, el veneno que traía esa serpiente, apenas lo dejó echar en sí, cambió la idea de lo que Dios había dicho. Al contrario, cambió la forma en que vio lo que sabía que era pecado. Ya lo vio dulce, lo vio atractivo. ¿Y qué pasó al final? Se rindió. Porque al final, como dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Hermanos, en este punto se pierde completamente el miedo a las consecuencias. No se siente el malestar al principio. Comieron su frutica, que a propósito, ¿saben que no dice manzana? Para que nos quitemos de la cabeza de que el fruto que comieron fue manzana. Yo no sé por qué nos metemos de manzana. Ahora que me pregunto por qué hablan de manzana. Que no era una manzana, ahí no dice que sea una manzana, ahí habla de un fruto. El pecado o la tentación que nos lleva a cometer el pecado está compuesto de 4 hormonitas que componen nuestro sistema biológico. Ya saben los nombres, pues los mencioné mucho. Dopamina, endorfina, oxitocina y serotonina. Y tenemos 4 hormonas de la felicidad. Ustedes pueden creer eso. Definitivamente nuestro perro fantástico, Dios, uy, te luciste con otros. Qué pena que no sepamos administrar eso. De verdad que sí. La gloria del Señor por la forma en que nos creó. Pero que administrar es tan horrible somos nosotros, de verdad que sí. Qué bueno que pudiéramos llegar a administrar bien eso. Entonces, como ustedes pueden ver, hay 4 hormonas que se activan ante la tentación. Y si nosotros no tenemos nuestra armadura en una posición como tiene que ser, ¿qué va a pasar? Esas 4 hormonitas se activan de una mala manera y nos llevan a cometer ¿qué? Pecado. Fuera de eso, les voy a decir algo. A la medida que tú vas utilizando esas hormonas te tienden a exigir mucho más. Son biológicas. No es la parte espiritual de nuestro cuerpo, es la parte biológica de nuestro cuerpo. Y te empieza a pedir mucho más y mucho más. Entonces ya tú ya no quedas contento con el primero, no quedas contento con el segundo, no quedas contento con el tercero. Sigue pidiendo y te sigue pidiendo. ¿Saben qué es? Una droga. Porque ya después el efecto que hace es cortoplacista. Ya no es que te dure esa felicidad tiempo, no, ya no te dura. Por tipo ya te está pidiendo más y te sigue pidiendo más. Por eso es lo importante, queridos hermanos, que nuestra armadura se mantenga siempre firme, siempre firme. Mira aquí dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que qué, mire que no caiga. Porque es que también hay veces que nos confiamos y decimos, no, ay, la tentación. Porque si arribe, aquí le tengo ya su banderín, le tengo todo listo para torearla. Ojo con eso, no juguemos con fuego. No juguemos con fuego. Desafortunadamente, esto no es cualquier cosa.
Es algo planeado, organizado por las huestes malignas. Están trabajando permanente para hacerte caer a ti, para hacerme caer a mí. Así sepa que mi alma no se la va a llevar ya. Mi alma ya no está condenada, mi alma no va para ese lado. La satisfacción de él es que yo pierda mi relación con Dios. Por lo menos como el contentillo de que mi gozo y mi paz con el Señor no está marchando bien. Entonces yo ya no le oro al Señor porque tengo vergüenza, yo ya no le pido perdón al Señor porque soy lo peor que hay en el mundo. Sigo creyendo en Él y mi vida igual va a estar en una vida eterna. Pero ¿de qué manera la voy a llevar yo mientras esté aquí vivo? No, a las patadas, no, Señor, es que Dios no nos manda eso. Los pensamientos de Dios son pensamientos de ¿qué? De paz. Todos los pensamientos de Dios para con nosotros, los hombres, son de paz. Él nunca busca un plan en el cual quiera hacerte caer. No, así no funcionamos. Así no funcionamos. En Romanos 1:18, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, solamente ténganlo por favor ahí en la referencia. Se habla acerca del tema de la culpabilidad del hombre. Y hay una descripción perfecta, exacta, buenísima de cómo es que el hombre ha entrado en este campo de la tentación y el tema del pecado. Pero siempre viene un mensaje de esperanza, queridos hermanos y hermanas. Y ustedes saben, para que siga pasando, por favor, ustedes saben de que Cristo fue en su carne también recibió tentación. ¿Y cómo recibió esa tentación el Señor? Cansado, deshidratado, con hambre, porque Él sufrió, vivió, padeció todo lo que un hombre normal sufría. Señor, si de pronto cuando él era carpintero se pegó un machucón, a él le dolió el machucón. Si él se raspó con una puntillita, lo que se utilizaba en ese tiempo, le dolía también. Por eso el Señor se hizo hombre. ¿Para qué? Para él vivir exactamente y comprender y entender lo que era la vida de un humano. Por eso dice acá, en Hebreos 4:15, vamos a Hebreos 4:15, que eso da la explicación de lo que acabo de decir. Vamos a Hebreos 4:15, ¿qué nos dice? Dice así la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote, oigan esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Obviamente, recalca y así es, pero sin pecado. O sea que el Señor comprende totalmente la lucha que vivimos. Y vuelvo y le soy enfático, acuérdense. El tema no es decir, es que yo estoy en la lucha, no. Si no está luchando, no es lucha. Si lo tiene reconocido, es un problema. Y hay que ponerle pie de lucha. No sé si me entendieron. Pero este hermanito, porque sigue cayendo en eso? No, es que tengamos que dar la lucha. Es que mantiene luchando en eso. Y mire que es una palabra de cajón. Es una lucha. Pero no se le nota ni media de ganas de luchar contra eso. Es un problema que tenemos. Todos tenemos problemas. Pero tenemos que darle pie de lucha de verdad. Ponerle la cara a eso. Porque eso un día nos puede coger y volvernos al pecado. También sabemos, y esto es una cosa clarísima, y esto sí, en Santiago, vamos a Santiago 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Oigan, hay premio al que resista la tentación, corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Estos son los bienaventurados, los que se mantienen estables, los que luchan, los que llevan una vida probada ante el Señor. Es que yo no soy capaz, pero es capaz. Busca ayuda, búscala. Muchas veces nos quedamos y nos cerramos, nosotros mismos a buscar, nosotros mismos la solución. ¿Cómo que más ayuda? Créanme que a mí me hace falta enorme, me hace una falta enorme estar con mis hermanos. Me hace una falta muchísimo. Y cuando estoy con las personas del mundo,
siento algunas veces que desfallezco y le pido perdón al Señor por ello. Por ustedes que trabajan, ustedes que están en sus lugares, sí, de trabajo, en sus barrios y todo el tema, tienen que estar rodeados de las cosas del mundo. Dios mío, eso es una lucha tremenda que tenemos todos por mantenernos firmes en la palabra del Señor. Por eso tratemos de congregarnos, de llamarnos los unos a los otros, de exhortarnos, de ayudarnos. Y venía esa, casi se me pasa. Cuando un hermano llega, ay, el hermano Casón va a ir a exhortarme. Preciso llega y me dice, a eso voy a hacer ángel. Y es uno como, de verdad, se pone un abrazo porque ¿qué no importa? Se pone así. No, ojalá se arrimaran todos los hermanos que nosotros denominamos canzones y nos estuvieran exhortando a toda hora diciendo, porque no lo hacen, porque crees ellos más santos que nosotros. No saben por qué lo hacen. Porque quieren que nuestra comunión con el Señor cada día sea más firme. No lo hacen con otra intención. Yo por lo menos no sería capaz de decirle a alguien que haga eso si no fuera con la mejor intención, con el mayor amor del mundo, de que esa relación con Dios cada día esté muchísimo mejor. Porque no tendría ningún sentido, porque tampoco soy nadie, ni para tirar piedras, ni para mostrar a nadie. Porque Dios no me dio a mí esa potestad. Entonces, queridos hermanos, eso es algo muy importante. Ya para terminar, primera carta a los Corintios 10:13, precisamente estábamos hablando de Corintios, papá, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, el Señor es contundente en lo que nos quiere decir. Y con esto vamos terminando ya. No os ha sobrevenido ninguna, vean esto, ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nos la está poniendo en la categoría de que nosotros podemos también dar de nuestra parte para que esa tentación no nos lleve a pecar. ¿Sí ven? No hay nada que él maneje angelical, nada que él maneje espiritual, nada de otras índoles fuera de nuestro campo físico, que el Señor esté ahí poniendo a disposición de cada uno. No, Señor, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pueden ver, queridos hermanos, el Señor tiene el control de nuestras vidas y a Él tenemos que entregarle eso. Entreguémosle nuestras vidas. Cuando estemos desfalleciendo, cuando estemos cometiendo más pecados de lo normal, cuando estemos, hermanos, teniendo esa sensación de que Dios está con nosotros, porque han habido preguntas especiales de parte de los hermanos donde dicen, el Espíritu Santo no está conmigo. Entonces yo realmente no soy un creyente porque yo sigo cayendo, porque el Espíritu Santo no me jala las orejas, porque no pasa algo que me evite caer en la tentación. No, hermanos, la cosa no funciona así. Cosa funciona desde un principio, conociendo la persona del Señor, reconociendo que Él es el dueño de nuestras vidas, reconociendo que Él es el creador absoluto de todo y que a través de Él, mi soporte, mi noble sostén, el único que tiene la capacidad de acompañarme en las buenas y en las malas, de celebrar las victorias de las batallas que damos a diario, de exhortarte cuando te equivocas. Él es el único. Y a partir de ahí tenemos que empezar un trabajo duro y constante. Porque usted nos ha preguntado por qué caminos más angostos del que nosotros estamos recorriendo. Ahí es donde viene. Porque tenemos que luchar con la tentación. Porque tenemos una lucha constante por ser cada vez más agradables a Dios. Y porque nuestra relación sea cada vez más estrecha. Se dé testimonio de que Dios sí está trabajando en mi vida y que ese testimonio debe también arrastrar a otros hermanos, porque el ejemplo habla más que las propias palabras, y por eso Cristo fue nuestro máximo ejemplo y por eso tan duro seguir las pisadas de Él como el error de familia. Vamos a hablar de Dios, hermano. Bendito Padre Celestial. Sabemos, Señor, que el mundo día tras día, Padre amado, presenta una mayor y diversa
variedad, Señor, de tentaciones. Padre, quiero orarte inmensamente, Señor, por tu pueblo. Quiero orarte, Señor, acá al frente de mis hermanos, por cada uno de nosotros, Señor. Porque haya, Padre amado, desde el principio una convicción, Señor, de que tú tienes el control de nuestras vidas. Pero que también es importante, Señor, de parte nuestra. Conocer cada día más de tu palabra, Señor. Ser más reverentes, Padre amado, ante tu palabra. Ser, Señor, cada día más comprometido, Señor, con tu iglesia. Poder, Dios mío bendito, cada mañana poder compartir, poder alimentar un poco más nuestra mente, nuestras almas, Señor, a través de tu santo. Señor, quiero orarte también por la relación entre cada uno de nosotros, porque cada vez sea más estrecha, Señor. Porque nos necesitamos, Señor. Nos necesitamos, Padre amado. Porque la batalla cada vez se pone más dura, porque la batalla cada vez se pone, Señor, más intensa, Padre amado. Necesitamos tener un pueblo preparado, Señor. Necesitamos tener un pueblo tuyo, Señor, cada vez más fuerte y cada vez más firme, Señor. Que pueda dar esa buena batalla, Dios, y dar en el blanco, que el blanco eres tú, en tu celestial. Gracias, por Señor, por estas palabras. Y con fe, Señor, con la esperanza de que hayas sido tú, Señor, llevando este mensaje a los corazones de cada uno de nuestros hermanos, para que puedan, Señor, tomar un poco más en su reflexión la necesidad de cada día estar preparados, más fuertes y más firmes. Gracias, Padre amado, nos dirigimos hacia ti, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Amén. Eh, Estaba pensando, no, estaba pensando en que oremos por favor por las familias que están viviendo. Oscar hablaba de Angélica y tu familia.